Iglesia Luterana Cristo y Academia Cristo te da la bienvenida para nuestro servicio de adoración. El tema que nos reúne en este tercer domingo del tiempo de Pascua, el hecho de que Jesucristo es nuestro Señor resucitado, nos da la seguridad de que tenemos la vida eterna y nos anima a compartir esta esperanza segura con los demás. Les invito para que se pongan de pie y con mucha reverencia invoquemos el nombre del Dios Trino. Esta semana hemos pecado en contra de nuestro Dios de pensamientos, palabras y obras. Es por eso que preparemos nuestros corazones para alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios. Te invito para que inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y confesemos nuestros pecados a nuestro Dios diciendo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es por lo que con mi corazón contrito y humillado te canto. Recibamos la absolución de todos nuestros pecados. El Padre Santo, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos y aceptó todo su sacrificio en la cruz y su vida perfecta, nos ha dado el perdón de nuestros pecados por los méritos de Cristo, y el Espíritu Santo es el sello de este perdón. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El texto que vamos a meditar en este tercer domingo de Pascua está tomado según San Lucas, el capítulo 24, los versículos del 13 al 35. Así nos dice la palabra de Dios. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han hablado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de una vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ese es el texto que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la Pascua es nuestro camino a Emaús. El Salmo 25, versículos 4 y 5 nos dicen: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado. Usted y yo sabemos que Dios inspiró al rey David para escribir este salmo. Y acá está hablando de la delicia, de la gratitud de estar en los caminos del Señor. Usted y yo sabemos cuándo podemos usar una palabra de manera metafórica o de manera literal. En este caso, pues se está usando de una manera metafórica o simbólica, donde se nos dice que una vez más estar viviendo al lado de Dios o Dios viviendo con nosotros es el camino más agradable que usted y yo podemos tener. Es el camino de nuestra salvación. Nuestro camino en este mundo es guiado por nuestro Dios, ya que Él mismo se ha encargado de enseñarnos la necesidad de tenerlo como guía en nuestras vidas. No sabemos el motivo por el cual estos dos discípulos iban de Jerusalén a este pueblo cercano llamado Emaús. Usted y yo no estamos familiarizados con la medida en estadios, pero la nueva versión internacional nos dice que este lugar quedaba muy cerca de Jerusalén,
a 11 kilómetros. Esto nos dice y nos enseña que era muy cercano poder hacer este viaje en un día. Pero ellos, después de escuchar las mujeres y a los otros apóstoles de que Jesús había resucitado, no se imaginaron a quienes se iban a encontrar en su camino hacia este pueblo. Es entendible. ¿Cuál era el motivo de la conversación entre ellos dos? Iban hablando, como nos dice el versículo 14, entre sí de todas las cosas que había acontecido. Usted y yo sabemos que cuando hay una situación conocida que está pasando en un momento determinado, pues todo el mundo empieza a hablar de esto. Los medios de comunicación le dan énfasis. Podemos escucharlo en las noticias, podemos leerlo en los periódicos y aún más. Cuando estamos hablando con otra persona, lo más normal es que nuestro tema sea el tema del día. Tal vez esta ruta que ellos hacían era con mucha frecuencia, pero lo que ellos no se imaginaban qué es lo que iba a cambiar el sentido de estar por esa ruta. Por eso nos dice el texto que sucedió que mientras hablaban y dictaban entre sí y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús, resucitado, no tuvo que correr una maratón para poder alcanzar a estos dos discípulos. Tampoco estaba por ahí parado esperando a ver quién llegaba para poder tener una conversa. Aquí estamos frente a uno de los pilares de nuestra fe, como Jesús resucitado en su estado de exaltación no tiene límites. Él puede estar en cualquier lugar. Nada lo está confinando, nada lo puede detener. Por eso vemos cómo Él usó una estrategia para que aquellos discípulos no lo conocieran, y podemos ver aquí un milagro. Y nos dice nuestro texto bíblico que ellos tenían los ojos velados. Tener los ojos velados y no conocer a Jesús es un camino que ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Pero muchas veces necesitamos reconocer que usted y yo hemos tomado el camino de tener los ojos cegados hacia Jesús. Y esto lo demostramos pecando. Cuando nuestra vida está llena de duda e incertidumbre, es un pecado contra el primer mandamiento, un pecado en contra de nuestro Dios. Cuando nuestro camino en esta vida está llena de mentira, de egoísmo y de avaricia, nos lleva a no amar a nuestro semejante. Cuando queremos vivir caminando en este mundo guiado únicamente por el pecado, pues hay que tener mucho cuidado, porque la carta a los Hebreos en el capítulo 10, los versículos 26 y 27 nos dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Perder nuestro rumbo espiritual o tomar la decisión de solo vivir para este mundo es el camino más triste que usted y yo podríamos tomar. Por esto, el sentido de estar en este tercer domingo de Pascua meditando acá la palabra de Dios es un sentimiento de agradecimiento hacia Él. Y ese sentimiento de agradecimiento lo podemos ver muy bien y darle a Él toda la gloria, porque Él nos tiene hoy en su camino, en el camino a Emaús, que consiste en cómo Dios nos ha traído por el sendero de la paz que Él mismo construyó por medio de Jesucristo. Estos dos discípulos que iban conversando, pues tenían esto muy claro, pero al ver Jesús, la tristeza que ellos tenían,
pues empezó a preguntarles por qué estaban tristes. Pero la respuesta de Cleofás, uno de los personajes de nuestro evangelio para hoy, muestra cómo Dios en verdad hizo de que usted y yo pudiéramos estar en nuestro camino de Emaús. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es muy claro cómo estos discípulos estaban señalando el propósito por el cual vino el mismo Dios a este mundo, para poder sacarnos del camino de la oscuridad en el cual vivíamos y guiarnos ahora a una vida apartada para Dios. Cuando ellos dijeron que Jesús Nazareno fue un varón profeta, pues una vez más está mostrando de que lo único que habló él fue la verdad. Cuando ellos decían que es poderoso en obras, pues podemos darnos cuenta que es el mismo Dios quien vino y al ser Dios no tiene pecado. Y al decir de que Él, delante de obra y en palabra, estaba delante de Dios en todo el pueblo, pues nos damos cuenta por los evangelios cómo nunca lo pudieron acusar de un pecado, cómo nunca pudieron decir de que Él había ofendido a Dios o ofendido al prójimo. ¿Y por qué lo hizo? Para que usted y yo pudiéramos hoy pertenecer a este camino, ese camino de Emaús. Pero esos dos discípulos no solamente se limitaron a hablar de la vida perfecta de Cristo, también nos dice que le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y hoy, únicamente por la obra del Espíritu Santo, creemos que el castigo que Él recibió lo hizo en nuestro lugar, porque ese castigo es el que usted y yo merecemos por nuestro pecado. Todo su sufrimiento, su desprecio que sufrió al cargar en la cruz y morir en ella, hizo esto para traernos a nosotros al camino de la paz con Dios, que no es otra cosa más que nuestro camino en Emaús. San Pedro le pone el sello a este evangelio que estamos escuchando, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, esta resurrección nos da esperanza, como está en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estos dos hombres, viendo este evangelio, nos podemos dar cuenta de que aún estaban en shock. Todavía no habían despertado ni entendido bien qué es lo que les había pasado desde el jueves hasta este día. Por esto, en medio de la conversación que ellos tenían con Jesús, dijeron: nosotros pensábamos, esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, ya hace 3 días que esto ha sucedido. Y aunque también algunas de nuestras mujeres que fueron antes del amanecer al sepulcro tuvieron una visión, vieron los ángeles que le dijeron: Él vive. Y otro de nuestros apóstoles o los otros hermanos también fueron y ratificaron esto. Pues nos dice que fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Ninguno de nosotros en este momento, hoy, podemos tener duda de nuestra salvación. Ninguno de nosotros en este momento
tenemos la necesidad de pedir pruebas para creer que Jesús sí ha resucitado en cuerpo y alma. Usted y yo en este momento no podemos ser tibios espiritualmente. Y si esto es lo que está sucediendo en nuestras vidas espirituales, pues escuchemos una vez más cómo Jesús en amor llamó la atención, reprendió a estos dos discípulos, así como lo hace si usted y yo estamos llenos de dudas con nuestra fe. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que Él decía. Es únicamente por el poder del Espíritu Santo de que usted y yo tenemos la convicción en este momento de que la palabra de Dios es verdad. Estos hermanos tuvieron aquí una debilidad frente a esta doctrina bíblica de la veracidad de la palabra de Dios. Pero una vez más, tanto ellos como usted y yo, cuando hemos tenido debilidad en cuanto a creer si la palabra de Dios es verdadera o no, pues encontramos también el perdón de nuestros pecados en Jesucristo. Jesús usó un término muy fuerte para ellos, al decirles insensatos de corazón. Es un término que muestra como si fueran incrédulos, pero es el propósito de la ley: mostrar la gravedad del pecado, mostrar que no hemos cumplido la voluntad de Dios. Pero damos gloria a Dios que Jesús en el Evangelio mostró desde Moisés y todos los profetas cómo Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y es por eso de que somos perdonados. Y en vez de tener dudas, mejor dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y confesemos desde nuestro corazón y con nuestra boca que Jesús es el Señor. Estos hombres creyentes conocían y practicaban la hospitalidad. Por eso nuestro texto bíblico nos dice que cuando ellos llegaron a la aldea, Jesús hizo como si siguiera o fuera a seguir el camino, pero ellos lo invitaron a quedarse. ¿Qué sucedió allí? Vemos cómo ellos no sabían que estaban conversando con su Señor. Ellos no sabían que Dios mismo era quien les estaba visitando. Y nos dice que sentados en la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron los ojos abiertos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. No podemos decir de que aquí estaban tomando el sacramento del altar, es decir, la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el texto bíblico no nos da la evidencia de que está el vino. Pero esto sí es una prueba del compañerismo, ese compañerismo fraternal que nos une. Y ese mismo compañerismo que ellos estaban teniendo con Dios en ese momento, pues nos muestra que ellos en verdad se dieron cuenta de que Dios mismo estaba con ellos. Ahora, en su camino a Emaús, se quitó la confusión que ellos tenían. Esa confusión de que en verdad si Jesús había resucitado o no. Y vemos más de esto, que esos discípulos que por unos momentos estuvieron confundidos, encontraron la solución para su vida. Una solución eterna, una solución que los hizo ya testigos de la resurrección de Cristo. Por eso el Evangelio de hoy termina. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Escuchemos esto: y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir
el pan. Cada uno de nosotros estamos en nuestro camino de Emaús en esta Pascua. Cada vez que estamos escuchando de la palabra de Dios, nuestro corazón también arde por el poder del Espíritu Santo que está trabajando en cada uno de nosotros, que nos lleva por este sendero, que nos mantiene en ese sendero de nuestro Dios, el cual hace que podamos mostrar que nuestra fe no está muerta, que aún viviendo en este mundo podemos mostrar que seguimos el ejemplo de esos discípulos que fueron a anunciar el mensaje de salvación a los otros hermanos. Y esto solamente usted y yo lo podemos hacer motivados por el agradecimiento, por el mismo poder de la palabra de Dios. Que cuando nos reunimos, cuando estamos alabando a Dios, únicamente nos interesa un solo tema: hablar de Cristo y lo que hizo con nuestro pecado. Es por esto que es importante que dejemos que el Espíritu Santo haga toda la obra. Cada vez que estamos predicándole a alguien para que también haga parte de este camino de Emaús, dejemos de que el Espíritu Santo también arda en ellos por el poder de su palabra. Confiemos que en verdad estamos por el camino correcto y dejemos que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Es por esto que oremos sin cesar. Es por esto que hagamos un silencio en nuestras vidas y meditemos en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios, de que Jesús resucitó para darnos la esperanza de la vida eterna. Estamos vivos y vivimos solo para Él. Y es por esto que esta comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado, de que vayamos y prediquemos el Evangelio al mundo entero, es la bendición más grande que podemos tener en nuestro camino a Emaús. Amén.